¿Conoces el término la noche más oscura del alma? Ese es el momento en el cual nosotros le tenemos más pavor en toda nuestra vida. Es el momento en el cual sucede algo trascendental. El momento en que nos desconectamos de esa motivación que tenemos, de ese seguir adelante. Es normalmente causado por un evento traumático que sucede en nuestras vidas. ¿Y por qué traumático? Normalmente porque es algo al cual le tenemos o le teníamos mucho miedo y finalmente sucedió. Primero que nada te voy a decir que la ley de atracción existe y es algo muy latente. Y esto significa que lo que tú piensas, ya sea positivo o negativo en tu vida, va a llegar. Entonces, si tú tienes un miedo profundo de que ese evento llegaría a tu vida, pues resulta que lo atraíste en ese tiempo, momento y circunstancia y finalmente llegó a tu vida. Llegó porque tú lo deseaste. Lo deseaste bajo vibraciones negativas, deseando que no sucediera. Pero el universo, tu subconsciente, no entiende la diferencia entre lo positivo y lo negativo. Simplemente actúa acorde a las decisiones, pensamientos y emociones que tú tienes. Así que básicamente, si tú deseaste, por más que quisieras, repeler ese evento en tu vida y decir que no me pase, que no me suceda, pues resulta que llegó. Te voy a contar una historia. A mí me sucedió ese evento en una etapa de mi vida en la cual yo tenía mucho miedo de estar solo, mucho miedo de quedar solo. Migré a otro país, solo, sin familia, sin absolutamente nadie. Estuve en un contexto con matrimonio, tengo 2 hijos. Y en ese momento solo tenía a 3 personas en mi vida. Y uno de mis miedos más profundos era quedarme en soledad, porque no tenía mi familia, porque no tenía amigos, porque no tenía a otras personas diferentes de las cuales estaban bajo o conviviendo conmigo bajo un mismo techo. Resulta que, dicho y hecho, esas manifestaciones que yo hacía en mi vida, que era no quiero quedarme solo, me da miedo estar solo, me da miedo que me dejen, sucedieron. Sucedió de la manera más increíble y como sucede en todos los matrimonios. Después de muchos años de estar casados, 13 años, mi esposa básicamente dice que no quiere seguir conmigo por diferentes situaciones. Porque no nos llevamos bien, yo era una persona que no demostraba el cariño y también tenía comportamientos narcisistas, que es una cosa muy importante que he cambiado en mi vida con todo esto que te estoy diciendo, pero hoy no quiero hablar del narcisismo, quiero hablar de la soledad. Así que en el momento que sucedió esto, fue un golpe muy trascendental en mi vida. Después de 13 años, la persona que estaba conmigo básicamente me dice que no quiere seguir y que se quiere divorciar. En esos momentos, por el orgullo, el ego, y está bien, nosotros necesitamos tener orgullo como hombres y no estar persiguiendo absolutamente a nadie ni detrás de ninguna persona. La mejor salida es esa, es decir, las cosas se terminaron y ya no hay nada más que hacer. Mas sin embargo, ahí, después de ese momento, llega uno de mis mayores miedos en la vida, que es la soledad. Cuando sucede esto, me quedo totalmente solo, en una casa, sin nadie, sin familia, sin amigos, porque a estas alturas de la vida, cuando uno pasa a los 40, pues ya básicamente tiene 1 o 2 amigos. Mis mejores amigos, uno está en China y el otro está en otro lugar, así que no puedo comunicarme con ellos porque ellos decidieron hacer una vida aparte de mis amigos de toda la vida y la infancia. Entonces me encontré en una encrucijada en la cual estaba totalmente solo, sin absolutamente nadie. Obviamente están mis hijos y han sido el motor y la fuerza que me han dado para seguir adelante. En ese momento pasan muchas cosas por la cabeza.
me pasaron cosas como devolverme a mi país de origen para estar con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia, con mis viejos amigos, o irme para donde están mis otros buenos amigos en China, o irme para muchos otros lugares. Era huir, porque normalmente cuando nos sucede algo trascendental en nuestra vida, no queremos enfrentarlo. Siempre la forma más fácil es huir de los problemas. En este caso era un problema más profundo, entonces lo que quería era desesperadamente buscar una compañía. Pero hay una cosa que me frenaba y no me dejaba partir, y era el amor por mis hijos. Mis hijos en ese momento no eran personas adultas, pues niños, en los cuales necesitaban de su padre. Y necesitaban de su padre porque todos los niños necesitan de su padre y de su madre independientemente que estén separados. Y eso es muy importante. Lo digo porque en mi infancia mis padres también se separaron a una temprana edad que yo tenía, como a los 12 años. Mas sin embargo, gracias a Dios, mi papá y mi mamá siempre estuvieron independientemente que se divorciaran. Entonces, hay algo que es trascendental en todo esto y es la responsabilidad. No importa la situación que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. Lo importante es que tú tienes responsabilidad, en este caso con mis hijos o con las personas que están allegadas a ti, independientemente de la situación que estés. Y eso vale mucho. Así que lo que decidí también fue vivir, seguir adelante, y empecé a pensar en mí. Por primera vez en la vida empecé a cambiar las facetas de las cuales yo estaba acostumbrado, que era adulación, que era vivir rodeado de otras personas, vivir también de falta de atención, y empecé a trabajar en mí. Fueron momentos muy duros, y no fueron momentos, fueron meses muy duros, en el cual empecé a enfrentarme a mí mismo. Y en el momento que tú te enfrentas a ti mismo con tus miedos, en la soledad, cada vez que llegaba a trabajar, llegaba, me hacía algo de comer, me acostaba muy temprano para no vivir el dolor. No sé, 5 o 6 de la tarde ya estaba durmiendo para que ese día pasara y para que llegara al otro, me levantara temprano a ir a trabajar. Así sucesivamente pasaron meses, en los cuales incluso me acostaba llorando bajo ese dolor, y no era porque esa mujer me había dejado, no era porque en ese momento de matrimonio se había acabado, era porque estaba en un lugar en el cual no quería estar y en el cual siempre había tenido miedo, que era estar solo, sin absolutamente nadie alrededor mío, porque esas personas distraían todos los miedos que yo tenía. Esas personas eran el botón automático en el cual me permitían no entrar en mis más profundos miedos, en mis más profundos pensamientos, y preguntarme y analizar qué es lo que verdaderamente quiero, quién soy, qué es, cómo me quiero comportar, qué es lo que yo deseo ser. A todos nos da mucho miedo llegar ahí, porque nos vamos a encontrar con cosas que duelen mucho. Por ahí dicen, y es algo muy cierto, que cuando te duele el alma, te duele el corazón por todas estas cosas, la mente lo interpreta, la mente consciente lo interpreta como un dolor físico, como si te cortaras, como si te pulsaras, como si tuvieras roto un hueso. Por eso es que a nosotros no nos gusta, porque ese dolor, no hay anestesia para ese dolor. Es un dolor que es constante, es un martirio que todos los días tienes que vivir, que te está persiguiendo constantemente todos los días, día a día, y no te deja en paz, y es un dolor muy profundo. Pero lo que yo descubrí después de pasar todo este camino de penurias es que hay una luz al final del túnel.